presento mis armas, o mejor dicho, mis argumentos, mis razones, para ponerlos al servicio de este ejército furioso, filosofía en modo combate, alistada por Jorge de los Santos. Y lo hago para acorralar un concepto en una primera batalla que se libra en el territorio de la felicidad. Digo territorio porque lo que voy a tratar de mostrar en los minutos que siguen es cómo este territorio ha sido usurpado, ha sido ocupado por una red de conceptos que ha tejido un mapa que no solo ha ocultado el concepto de lo que realmente la felicidad implica, sino que ha usurpado su lugar. Y aún más, lo que ha hecho ha sido ocultar también las grietas, los elementos conflictivos que este propio concepto implica, ¿no? En segundo lugar, también hay que decir que la elección de este territorio de la felicidad como primera batalla no es azarosa ni es gratuita, porque lo que sea la felicidad y con lo que haya pasado con ella es un diagnóstico también de nuestro tiempo histórico, ¿no? Aunque también habría que decir que es algo que nos puede brindar un diagnóstico de todo momento histórico. Y esto me lleva a un planteamiento inicial, y es que no estoy muy segura, como he escuchado por parte de algunos compañeros, que nuestro tiempo esté enfermo. Quizá habría que hablar de que la enfermedad es algo constitutivo de toda sociedad, de toda comunidad, y que lo que encontramos a lo largo del tiempo son diferentes patologías. Así que lo que tenemos que analizar es la patología para saber qué es lo característico, lo representativo de una sociedad en un momento histórico dado. Lo que quiere decir, por supuesto, que no podemos encontrar nunca la idea de que hay una comunidad perfectamente sana y luego nos hemos ido enfermando, sino lo que tenemos son patologías, repito, constitutivas de la humanidad, que son aquellas que nos dan pistas de qué es lo que está pasando en un momento histórico determinado. Lo primero que habría que decir es que la pregunta por la felicidad surge normalmente en momentos de crisis. Es decir, cuando no somos felices, pero creemos que podemos serlo, es cuando comienza esa interrogación acerca de qué es la felicidad y cómo podemos conseguirla. Y es importante resaltar en este punto que la ausencia de felicidad no significa forzosamente ser infelices. Así que ya tenemos tres elementos importantes. Uno, aquello que sea la felicidad, que de una forma intuitiva identificamos como algo que nos satisface, como algo que nos autorrealiza. Tenemos en segundo lugar este concepto de carencia de felicidad, es decir, algo no nos estamos realizando, no estamos satisfechos, pero tenemos la creencia de que podemos cambiar esa situación, de que realmente podemos ser felices, y luego tendríamos en el otro extremo justamente el concepto de felicidad, pero un concepto de infelicidad que no es o que no debe ser simplemente identificado con ausencia o carencia de felicidad, sino que está asociado a un concepto positivamente negativo, según el cual si la felicidad tenía que ver con aquello que nos autorrealizaba o nos satisfacía, la infelicidad estará asociada a un concepto según el cual justamente sucede todo lo contrario. O sea, nos vaciamos, ¿no? En vez de llenarnos, de satisfacernos, de autorrealizarnos, la infelicidad es un extremo tal que lo que nos lleva es a la autodestrucción, ¿no? De forma que no solamente no nos saciamos, sino que nos agotamos a nosotros mismos. Para entender qué es aquello que puede ser la felicidad, es evidente que dentro de la historia de la filosofía tenemos grandes referentes en el pensamiento griego y, por supuesto, en el concepto de eudaimonía, que, bueno, saben ustedes que las primeras reflexiones importantes tienen que ver con las reflexiones en la Ética de Nicómaco y también en otras obras como la Poética, incluso, ¿no?, de Aristóteles. Es interesante destacar que antes del momento de las escuelas helenísticas, que como ustedes saben
se preguntan y se interrogan justamente por aquello que es la felicidad. En el concepto que decía de eudaimonía hay una serie de conceptos que se oponen a este concepto de felicidad. Uno es el de kakodaimonía, que curiosamente incide en un elemento de locura del sujeto y que también va a tener que ver, como encontramos en la poética de Aristóteles, con una actividad del sujeto. Luego volveré sobre el concepto de actividad. Pero fíjense, kakodaimonía no es ausencia de felicidad, no es privación de felicidad. Lo que me lleva a un concepto importante que tiene que ver con lo que significa la felicidad y con la usurpación del concepto. Y es que en nuestro tiempo se ha identificado felicidad con goce y con placer. Y quizá lo que tendríamos que hacer es vincular qué sea la felicidad con lo que sea la pasión. De ahí, entonces, que la felicidad tenga que ver con la pasión, o mejor dicho, con lo que nos apasiona, con lo que nos insufla vida. Es decir, cuando tenemos pasión por la vida es cuando tenemos mayor posibilidad de ser felices. En cambio, cuando estamos hartos de la vida, cuando nada nos ilusiona, entonces evidentemente caemos en un estado de insatisfacción, de vaciado, de destrucción, que nos lleva a un pathos negativo. No simplemente una imperturbabilidad de ánimo, sino que si nada nos ilusiona, nada nos motiva, entonces caemos justamente en la autodestrucción, no en la autorrealización. Así que si la felicidad nos lleva a la aspiración a una vida plena, una vida que nos realice, la infelicidad conduce en muchas ocasiones a la muerte en vida e incluso en el mismo deseo, en el mismo pathos hacia la muerte. El segundo punto que quisiera destacar es justamente qué es este concepto que ha usurpado el lugar de la felicidad. Fíjense ustedes cómo se ha llegado a la creencia de que la felicidad está asociada a un modo determinado de ser feliz, asociado al goce y asociado al placer, ha hecho que la felicidad siempre dependa de un elemento exterior al sujeto. Es decir, depositamos la felicidad justamente en tener buena o mala suerte, tener pareja, tener trabajo, tener o no tener determinados bienes, y se ha desenfocado justamente este elemento de pasión que está asociado no tanto a la obtención de este elemento exterior, no depende de este elemento exterior, sino con un elemento interior, de aquello que nos afecta, de una emoción que nos mueve a la acción. ¿Qué es lo que ha podido suceder para esta modulación que ha hecho, modulación o cambio de ámbito que ha hecho que la felicidad se asocie al goce o al placer, que por cierto son temporales, y no a la pasión, que por cierto implica algo que se sostiene en el tiempo? Bueno, tiene que ver con el concepto de simulacro. Nuestro tiempo ha sido identificado normalmente con la época de lo virtual, con la época de la realidad y de la ficción, pero quizá el simulacro también pueda llevarse a otro tipo de conceptos que ya no tienen que ver con simplemente discernir realidad y ficción, sino que tiene que ver con aquello que usurpa, como decía antes, el lugar que corresponde a la felicidad. En este sentido, el elemento que ha usurpado el lugar de la felicidad ha sido, como mencionaba brevemente antes, el goce y el placer, que aunque tienen que ver con el bienestar, no tienen que ver en ningún término con la autorrealización. Quizás sí, con una satisfacción que es siempre temporal, pero no con aquello que está sostenido en el tiempo, ¿no? Esta es la clave, ¿no? El falso concepto que ha ocupado el lugar de la felicidad, y esto es un síntoma de nuestro tiempo, ha hecho que en esta enfermedad, en esta patología en la que estamos inmersos, tengamos siempre la boca llena de ceniza. Me estoy acordando de una película que no sé si ustedes han visto. Si no la han visto, estamos en momento estival, así que les invito a verla, que se llama Piratas del Caribe. El argumento de la película gira en torno a una tripulación
con un capitán, el capitán Barbosa, que gobierna una nave que se llama la Perla Negra. Tanto la tripulación como el capitán están bajo la maldición de unos de los aztecas que han maldecido un tesoro con unas monedas de oro, ¿no? Esta maldición, tampoco les quiero reventar la película, pero esta maldición consiste en que cuantas más monedas de oro gasten, cuanto más consuman, más conscientes son de que por mucho que beban, por mucho que comen, nada les sacia, por muy agradable que sea la compañía o los placeres carnales, nunca pueden satisfacer de todo su ansia. Y en un momento determinado de la película hay una escena muy significativa según la cual el capitán Barbosa va a tomar una jugosa manzana, ¿no? Y dice, bueno, la va a coger, la muerde y se le llena la boca de ceniza, ¿no? Y en un momento determinado dice, bueno, esta maldición ha llegado hasta tal punto que como no puedo disfrutar de nada, nada realmente consigue que tenga este goce, tenga este placer, entonces ya no siento nada. Así que si no sentimos nada, quizá lo que tenga que ver con esta usurpación del concepto ha hecho, por un lado, como vengo diciendo, que se identifique felicidad con goce o placer, y por otro lado, que como no conseguimos realmente ser felices porque hemos equivocado el rumbo, entonces no sentimos nada, ¿no? Tenemos una cierta insensibilidad con todo aquello que no tenga que ver con ese objeto exterior que creemos que nos puede satisfacer. Así que el simulacro de felicidad ha tenido como efecto colateral una paulatina insensibilización con respecto a aquello que no tenga que ver con ese objeto de deseo, ¿no? Así que si ustedes ven, igual que el capitán Barbosa enfocaba el objeto de su ansia, el objeto de su deseo, a un elemento exterior, que era la manzana, en este concepto de simulacro, de goce, de placer, se enfoca el deseo, se enfoca el ansia justamente en el objeto exterior. O dicho de otra forma, se enfoca el ansia en la posesión, ¿no? Se identifica la felicidad con la posesión o con el disfrute de algo externo a nosotros mismos. Y esto no tiene por qué estar asociado a un concepto de autorrealización del que les vengo hablando, ¿no? Se relaciona así la felicidad con el ansia y no con la voluntad. Y la voluntad lo que quiere justamente es realizarse, ¿no? La capacidad de autorrealización del individuo. Lo que se busca, por tanto, continuamente es intentar realizarse a uno mismo, pero se equivoca de rumbo al enfocar justamente ese deseo en el objeto exterior y no en la propia actividad interior. El ansia, como bien viera Schelling y también recupera Heidegger, se dice en alemán Sehnsucht, y perdonen ustedes este pequeño estudio etimológico, ¿no? Sehnsucht es un elemento curiosamente extraño, ¿no? Hay una falsa etimología según el cual, según Heidegger, Sehnsucht tiene que ver con Sehnen, que es ansiar, ¿no? Y con Sucht, que no viene de suchen, que es buscar, sino con Seuche, que significa epidemia. Así que la Sehnsucht, el ansia, sería algo así como la enfermedad de una adicción por la que se tiende siempre a un objeto exterior para saciar un deseo insatisfecho y se hace además de una forma enfermiza, ¿no? Cada vez queremos más, cada vez necesitamos más ese objeto exterior, pero por mucho que lo consumimos, por mucho que lo poseemos, por muchos bienes que podemos acumular, nunca somos felices. Y no somos felices porque, como les decía, este concepto está equivocado, ¿no? Así que así sucede con el simulacro de felicidad, en el que erróneamente se proyectan voluntad y deseo, que todo deseo de felicidad se vuelve ceniza, porque la felicidad no está en el objeto, sino en nosotros mismos. Y lo que ha de satisfacerse poco tiene que ver con la posesión de un objeto exterior, sino con aquello que redunda en nuestra propia realización. Nada nos satisface porque en realidad el falso objetivo
equivoca nuestro rumbo y al no realizarnos nos vacía, ¿no? La felicidad, por tanto, no tiene tanto que ver con lo que se tiene, sino con quién se es y con lo que hace y lo que se hace para devenir aquello que se es. Es decir, que la felicidad no es una meta, no es este objeto que se puede poseer o se puede usar, sino que la felicidad es un proceso. La felicidad no se adquiere, sino que se hace, y se hace haciéndonos nosotros mismos desde dentro, no cubriéndonos con posesiones y con ropajes externos, ¿no? De forma bien paradójica, podríamos decir entonces que la condición de posibilidad de la felicidad no es que nos venga dada, ¿no? Yo soy feliz porque tengo pareja, yo soy feliz porque tengo trabajo, yo soy feliz porque tengo este tipo de posesiones, sino que la felicidad tiene que ver con el proceso activo de intentar autorrealizarse, con el proceso activo que hace que si no somos felices, nos movamos a la acción, ¿no? Nos emocionemos, nos apasionemos y tratemos de alcanzar una determinada meta, ¿no? De forma que lo verdaderamente humano no es conseguir una felicidad plena, sino que la felicidad tiene que ver con la actividad de estar satisfecho con este elemento constante de ir realizándose paso a paso. Esta idea, y ya me estoy yendo mucho de tiempo, tiene que ver con la recuperación del concepto de felicidad que hace Aristóteles, según el cual la felicidad es una actividad. Es decir, la felicidad es un producir algo, no un tener algo. No es conseguir algo que nos viene dado desde fuera, sino justamente con la lucha. La felicidad no se alcanza, sino que se hace continuamente. De ahí que aunque suele decirse que los momentos de felicidad son puntuales, en realidad la felicidad en sí misma tiene que ver con el mantenimiento en el tiempo de esta pasión y de esta ilusión por la vida. El goce y el placer sí son temporales, pero la felicidad como proceso está completamente y ha de estar desligado al disfrute del objeto, ¿no? Tiene que estar simplemente relacionado con aquello que nos hace desde dentro. Así que la pregunta no es ¿qué es la felicidad?, sino si queremos, podemos y sabemos serlo. Gracias.